Haz volver el arca de tu
misericordia. Recordad a Josué cuando ciertamente sus vestidos eran viles y el acusador estaba a su lado. Recordad cómo no apartó sus ojos del trono de la gracia y la misericordia hasta que todos sus vestidos fueron cambiados, porque nada es imposible para aquel que creó los cielos y la tierra. Nada es imposible para el Señor de la gracia y la misericordia. Señor, y aunque las tinieblas están cubriendo la tierra, gracias por el arca, Señor. Gracias por el arca que tienes preparada, Señor, para aquellos que quieran correr y sumergirse en ella, Señor. Escogido eres tú. Ahora pues, yo te mando que seas fuerte y seas valiente. No temas más a tus enemigos, no temas más a tus problemas. Yo he mandado a que sean una nación de reyes y sacerdotes. Pero he aquí que te mando que te esfuerces y seas valiente. Oh Cristo, tú eres el Dios que hace algo de la nada, Señor. Señor, tú haces algo de la nada, Señor. Queremos confiar en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Señor. Haz algo en nosotros de estos fracasos, Señor. Haz algo en nosotros, Señor. Haz algo, Son como el monte de Sión que permanece para siempre. Como Jerusalén está rodeada de muros, así el Señor rodea a su pueblo, porque en el nombre del Señor está nuestra confianza. A Él correrá el justo y será levantado. Gracias, Señor, por el poder de la restauración. Gracias, Señor, porque eres tú quien da la fuerza que no la tienes. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos abres el camino a la libertad, de la gracia y del poder de la restauración. Porque es necesario prepararte para las bodas del Cordero. Es necesario que baje por ti el desierto para que las naciones digan: ¿quién es esta que está ahogando en el desierto, recostada sobre su amado? Hoy te digo, prepárate, porque mi venida está a las puertas. mi vaso elegido.
preciosísima eres tú, Señor. Qué fuente más hermosa eres, Señor. Gracias por estar en este lugar, Señor, y darnos de beber, Señor amado, de la fuente de vida, Dios. Señor, sigue alimentándonos, hablándonos, instruyéndonos en tu palabra, Cristo Jesús. Te lo suplicamos en esta mañana, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. Es bueno el Señor, ¿verdad? Amén. Hoy queremos estudiar un libro de la Escritura. Vamos a estar estudiando el libro del profeta Joel. Es un libro, esperemos a ver si lo podemos estudiar en su mayoría. El libro del profeta Joel, como bien sabemos, nos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Eso lo podemos corroborar en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, porque en el capítulo 2 tenemos el derramamiento del Espíritu Santo que aconteció después de la partida del Señor. Él les dijo que fueran al aposento alto y que ahí recibirían poder, y recibieron el poder del Espíritu, algo glorioso. Pero en el versículo 16 el apóstol Pedro da una explicación de lo que ahí está aconteciendo y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, el derramamiento del Espíritu. Y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Amén. Ahora, estas porciones de la Escritura también, a mi parecer, creo que han llevado con humildad lo digo, a errores doctrinales. Yo escuché a un hombre muy precioso del Señor, lleno del Espíritu Santo, decir que los últimos días comenzaron aquí, porque el verso 17 dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es una profecía de Joel. Él la está tomando de Joel. Y algunos han llegado a conclusiones, a mi parecer, equivocadas, creyendo que los últimos tiempos comenzaban aquí en el libro de los Hechos. Yo creo que no. Y lo creo por el mismo libro de Joel. Vamos al libro de Joel. Yo creo que lo que aquí está ocurriendo es una visión profética, porque en el libro de Joel, en el capítulo 2, vamos ahí, amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Ya están, qué rápidos, y más rápidos que yo. Joel capítulo 2 y el versículo número 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿Están conmigo? Amén. Y esto es lo que creo que profetiza Joel: porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Aquí hay un juego de palabras. Lo que yo creo, hermanos, es que lo que derramó el Señor en el libro de los Hechos
fue lo que aquí se llama la primera lluvia a su tiempo, y hace alusión al sistema de lluvias en Israel. Estaba la lluvia temprana y la lluvia tardía, que el Señor las utilizó, y vamos a ver algunos versículos. La utilizó para hablar del derramamiento del Espíritu Santo, como dice al final: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Creo que todos aquellos que hemos leído el libro de los Hechos, cuando lo leemos, nos llenamos como de cierta envidia y cierto deseo de volver a vivir esos maravillosos días donde el Espíritu Santo se derramó y veían maravillas. La iglesia, como yo les hice un conteo el otro día, en poco tiempo era aproximadamente de 20,000 en un territorio pequeño. Pero lo que yo trato de decirles, y vamos a verlo, es que Joel no solo anunció ese derramamiento del Espíritu, sino que anunció lo que llamamos la lluvia tardía. La lluvia tardía. Este mensaje que yo voy a darles, o que el Señor quiere darles, creo que es de Dios, hermanos, tengo certeza en mi corazón. Lo titularemos enderezando el camino a la lluvia tardía. Enderezando el camino a la lluvia tardía. La lluvia temprana fue lo que ocurrió en el libro de los Hechos, y fue un derramamiento glorioso. Pero lo que a mí más por un lado me compromete, me infunde el temor de Dios, es el hecho que dice aquí, voy a volver a leer Joel 2:23, y la última parte dice: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Es decir, lo que vemos aquí es que es muy probable que en el tiempo del derramamiento final del Espíritu, el Señor no solo haga descender la lluvia tardía, sino lo que haga descender es la suma de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén, amén. Y yo cuando veo, hermanos, todos estos dos huracanes principalmente, aunque se habla de 3 o 4 huracanes sobre los Estados Unidos. Primero descendió el Harvey, y ahora está el huracán Irma. Yo pienso que podría ser, hermanos, lo natural mostrándonos lo espiritual que viene. Amén. Una lluvia tremenda del Espíritu, porque básicamente esto ha sido torrentes de lluvias. Amén. Lluvia, mucha agua. Y yo lo sé, hermanos, y creo que, y estoy contento en predicar esto porque, y mi esposa lo sabe, yo hace tal vez un mes atrás, el Señor me dijo, orando, yo estaba buscando al Señor, y Él me dijo: viene mucha lluvia, viene mucha lluvia. Y empezamos a orar en ese sentido, sobre todo porque sabemos que Colombia es una nación o un país que cuando empieza a llover destruye todo, por pequeñita que sea la lluvia. Si es constante, los montes se vienen y hay catástrofes. Pero creo que el Señor, es muy probable que me estuviera hablando, hermanos, y por eso quiero predicar este mensaje de la lluvia tardía. Amén. Del derramamiento del Espíritu, lo que va a hacer descender el Señor. Y tal vez es muy probable que Él lo esté confirmando con los huracanes que están sucediendo en los Estados Unidos, y diciéndonos que viene una lluvia grande del Espíritu. Amén. Que va a visitar primeramente, Dios así lo quiera, los Estados Unidos de América, esa gran nación que ha traído liberación y bendición a cuantas personas sobre la faz de la tierra. Amén. Así es de que nos comprometemos a orar por lo natural, pero también nos comprometemos a orar porque lo natural se convierta en una señal espiritual de lo que viene. Amén. Imagínense si el libro de los Hechos fue glorioso, y lo que aquí deja ver la Escritura es que en el fin, porque dice como al principio, en el fin Él va a hacer descender la lluvia temprana y la tardía sobre esta tierra. Eso quiere decir, hermanos, que viene un gran derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Un gran derramamiento del Espíritu Santo, y es el propósito del libro de Joel. Pero el libro de Joel no solo nos menciona la lluvia
estos acontecimientos del derramamiento del Espíritu, como podemos leer nosotros un poco más adelante, como dice el 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestros ancianos, etcétera. Y dice el versículo 32: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. O sea, viene un derramamiento del Espíritu que va a traer como consecuencia salvación, que fue lo que ocurrió en el libro de los Hechos, según entendemos en los primeros capítulos 2 y capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos. Hubo una salvación tremenda. Hicimos una cuenta que en días podían haber sido 20,000, más de 20,000 personas las que fueron salvas. ¿Cómo no ir a hacer el derramamiento de la lluvia temprana y la tardía sobre el pueblo de Dios? Hermanos, estamos a la expectativa de un avivamiento tremendo, como estudiamos el domingo anterior leyendo el Apocalipsis 14, que vemos las dos grandes cosechas: la cosecha de la gloria de Dios y la cosecha también del juicio que viene para aquellos que no quieren recibir la gloria de Dios. Yo creo que muy pocos en ese tiempo dirán no, viendo que hay un gran juicio sobre esta tierra. Amén. Siete que vamos a empezar a estudiar el libro del profeta Joel, y vamos a tratar de entender lo que él está anunciándonos, porque él, creo que principalmente está hablando del tiempo del fin, y no es sentirnos que somos más importantes que la iglesia del inicio. No, no es así. Pero por las escrituras que vemos, él siempre está hablando. Miren, Hechos 2 está hablando de los postreros días, y sabemos que los postreros días no fueron precisamente en ese tiempo. Él estaba profetizando de lo que vendría. Pedro mismo, Joel mismo estaba profetizando de lo que vendría. Estando ellos experimentando un gran avivamiento, él está profetizando la segunda venida del Señor y el derramamiento del Espíritu que vendría. Aleluya, amén. La buena noticia de esto es que todos nosotros podemos ser parte. Amén, 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 hermanos amados. Con la ayuda del Señor quiero hablarles de ciertas cosas que podrían impedir en este tiempo el derramamiento o la lluvia tardía sobre nosotros. Por eso el título de lo que quiero compartirles es enderezando el camino a la lluvia tardía. Vamos rápidamente a Joel capítulo 1 y versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y hace una pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días? Y todavía no ha dicho qué. Pero él comienza de esta forma. Los escritores, o aún el Espíritu Santo, es tremendo, escribe de una forma tan bonita. Él empieza diciendo: ¿ha acontecido esto en vuestros días? O sea, ¿es presente? ¿O en los días de vuestros padres? ¿O es pasado? Y el verso 3 dice: no, de esto contaréis a vuestros hijos. Fíjense, hermanos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a las generaciones. O sea, lo que va a ocurrir, hermanos, será una historia que se contará no solamente a la generación que viene, sino que por generaciones se contará la historia del derramamiento del Espíritu Santo que viene sobre esta tierra. Aleluya, amén. Esto dice que sus hijos, vuestros hijos le contarán a sus hijos, y sus hijos miren, si ustedes notan, a las otras generaciones. Y podría estar hablando ahí, hermanos, de un tiempo infinito. Esta historia se contará, y como les dije, hermanos, lo más hermoso de esto es que podemos ser parte de esta historia. Eso es lo que me emociona a mí, hermanos, que podemos ser parte de esta historia que vamos a tratar de entender. Pero yo creo que él comienza hablándonos porque la preocupación del Señor, del Espíritu Santo y del profeta Joel también es que participemos. Por eso es que a continuación él va a mostrarnos lo que podría evitar. Y yo yo veo el acontecer ya histórico de muchas de estas cosas. Pero, hermanos, leámoslas y animémoslas. Vamos a tomar lo negativo para poderlo convertir en positivo
y nosotros poder cubrir estas áreas en nuestras vidas y en la iglesia. Yo puse así comienza esta historia y bueno, así se narran los cuentos y yo les puse: érase una vez la iglesia. Érase una vez la iglesia y llegó a una condición de devastación como nunca antes hubiéramos imaginado. Así comenzaremos esta historia, viendo la devastación que ha ocurrido. Y dice el versículo número 4, nos lo pone de esta forma: lo que comió la oruga, lo que quedó de la oruga, o sea que la oruga, y vamos a entender, hermanos, aquí va a hablar de 4 plagas: la plaga de la oruga, la plaga del saltón, la plaga del revoltón y la plaga de la langosta. Muchos de nosotros conocemos estas plagas. Y dice, lo que quedó de la oruga, o sea que la oruga empezó y devoró los campos verdes. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, es otro insecto. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que quedó del revoltón, lo que del revoltón había quedado. Eso es como un mal sobre otro, hermanos. Un mal sobre otro. Un mal sobre otro. Es como que alguien se ha ensañado contra la iglesia y ha lanzado tantos males que viene uno sobre otro hasta dejarla completamente destruida. Y así comienza esta historia del libro de Joel. El libro de Joel nos muestra la devastación. Algunos de nosotros, hermanos, tal vez ni siquiera podemos entender la devastación que hay ahora en la iglesia. Es más, yo les decía, hermanos, y esto confirma para mí una palabra que está en mi corazón. De muchas cosas que predico, hay palabras que están más en mi corazón, y una es el escudo de la fe, que hay que aprender a defendernos y a escondernos para sobrevivir y poder entrar al día que viene. Amén, amén. Pero muchos ni siquiera están conscientes hoy de que están peleando una gran batalla. La batalla los está destruyendo y ni siquiera son conscientes que están en medio de una batalla, de una gran batalla. Estos libros, los maestros que enseñan estos libros de los profetas menores, ciertamente dicen que un libro es complementario con otro. Y yo quiero ver 3 libros complementarios, 3 mensajes complementarios. Por ejemplo, Oseas, en el capítulo 6 y el versículo número 3. Oseas 6:3 dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros. El Señor vendrá a nosotros, está hablando de su venida, como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. El libro del profeta Oseas tiene varios mensajes, pero una de las cosas que anuncia Oseas es la venida del Señor, y dice que la venida del Señor es como la lluvia temprana y la tardía. Ahora, ya sabemos que Joel nos habla de la lluvia temprana y la tardía, amén. Pero Joel también nos anuncia de un ejército devastador que ha venido sobre la iglesia. Y el libro de Amós, o sea, ya vimos Oseas, ya vimos Joel como anunciando la lluvia temprana y tardía, pero también anuncia un gran ejército que viene y está devastando la iglesia y a los cristianos. Y el libro de Amós es interesante, porque el libro de Amós tiene este pensamiento a lo largo de todo el libro. Los campos de los pastores se han enlutado, y los campos de los pastores son las iglesias locales. Entonces quiero que empecemos estudiando la devastación que está aconteciendo en la iglesia, hermanos, y una devastación en la que le tenemos que poner cuidado, porque puede ser que el enemigo sutilmente, y vamos a verlo. Miren, yo veo la destrucción sutil del enemigo, pero sutil, o sea, de forma como dice Hechos, que la serpiente en el inicio era la más astuta de todos los animales que habían en el huerto. Dice que la serpiente era la más astuta, y ha sido astuta, sutil, y ha ido destruyendo, socavando los cimientos hasta que el edificio cae. Pero
Miren, el mismo libro, y quiero llamarle a esto número 1. A esta parte vamos a llamarla número 1 acerca de la devastación. Lo primero que nos dice aquí en el versículo número 5. Estamos ahí. 5, versículo 5 del capítulo número 1. Dice: despertad borrachos. Fíjense. Despertad borrachos. La idea de estar dormido, hermanos, lo que es una inconsciencia, porque después de la borrachera viene que se duermen, ¿sí o no? Un hombre borracho puede quedarse dormido aún en la calle y él se duerme y es inconsciente completamente. Eso hace el vino. El vino, hermanos, da inconsciencia y adormece a las personas. Despertad borrachos. Amén. Y quiero que leamos algunas escrituras tocante a esto, porque la inconsciencia tal vez es el mal más grande que existe. La inconsciencia. Uno de los mensajes más importantes de los profetas menores es que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Algunas personas están aquí esta mañana sin entendimiento, sin entender. Y lo peor es que cuando estén en medio de la destrucción de sus vidas, mirarán hacia atrás. Y eso es lo que llama la escritura el gusano que no muere. Mirar hacia atrás y decir como aquel que dijo: pero yo que tuve la oportunidad de estudiar, yo que tuve esta oportunidad y aquella oportunidad y desperdicié las oportunidades. Hermanos, eso es lo que el enemigo quiere: embriagar y que estemos en un estado de adormecimiento, de una inconsciencia. Primero, inconsciencia, que no entendamos que hoy estamos delante de una grande batalla. Todos aquí, aunque no lo crean, hermanos, todos aquí estamos en una tremenda batalla, porque estos ejércitos vienen y destruyen. Lo interesante es que no destruyó todos los campos. Amén. No destruyó todos los campos, y eso es lo que me anima, porque el Señor quiere que nuestros campos sean guardados. A mí me viene a mi mente cuando estudié esto la historia que le contó el abuelo de mi esposa a ella, porque él era un hombre muy piadoso, pero muy piadoso, un siervo del Señor, un anciano que ya murió hace mucho. Pero este hombre fue muy piadoso y era un agricultor. Cuando la agricultura, pues él estaba en su parcela y llegó la peste de la langosta que estaba comiéndose todo. Y el hombre empezó a orar y el Señor le habló qué hacer para que sus cultivos no fueran destruidos. Hermanos, y lo lindo que ella me cuenta es que todos los cultivos fueron destruidos menos los de él. Aleluya, amén. Menos los de él. Y esa historia vívida creo que es la clave. Por eso es que si el Señor dijera: yo los defiendo de todo, entonces ¿para qué el escudo de la fe? ¿Para qué la coraza de la fe también? Efesios 6 habla del escudo de la fe. Vamos a ver hoy, esta mañana, hermanos, Tesalonicenses habla también de la coraza de la fe, que es lo mismo, son defensas de la fe, porque el enemigo va a tratar de destruir la fe de los cristianos. Amén. Amén. La fe de los cristianos, y lo está logrando, hermanos, lo está logrando. Ya no se vive por fe, sino que se vive de otra forma. Pero vamos a 1 Tesalonicenses 5:6, guardando estas dos ideas de despertad borrachos. Despertad borrachos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 6. Vamos ahí. Por tanto, dice, estamos ahí, hermanos amados. Por tanto, ¿qué dice? No durmamos como los demás, sino que velemos. Miren, si hay algo que hay que estar haciendo hoy, más que nunca en la edad de la iglesia, es velando. Amén. Pilas, como decimos. Despiertos, porque muchos son destruidos, hermanos, por la inconsciencia. Por estar dormidos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Y dice: y seamos sobrios. ¿Qué es lo contrario de ebrios? Sobrios. Y está hablando de algo espiritual, lo sabemos.
sino velemos y seamos sobrios. Es la misma idea de Joel. La idea de Joel es despertar borrachos. Por eso está diciendo: no durmemos, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. ¿Qué es la noche? Tinieblas. Un hombre dormido es un hombre en tinieblas. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Un hombre embriagado, y sabemos que la embriaguez en un sentido espiritual es con el vino de este mundo, los placeres de este mundo, las cosas que Satanás ha puesto para que los hombres se deleiten, hermanos, y pierdan la conciencia de la vida espiritual. Por eso dice aquí, hermanos: y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, o sea, de la luz. Seamos sobrios, amén. Y nos dice que es ser sobrios. Nos dice: habiendo vestido con la coraza de fe. Ya vimos, creo que fue de al domingo anterior, en Efesios 6 les hablé de la importancia del escudo de la fe, de estar preparados para esta batalla, amén. Miren, yo veía, yo he estado tan consciente de eso que puedo ver, casi que lo puedo ver, casi que lo veo, los dardos del enemigo. Y puedo ver, hermanos, la habilidad que el Señor da para quitarse los dardos, ¿sí o no? Amén. No sé ustedes, porque algunos es igual, predicamos y vuelven igual a sus casas y son traspasados por los dardos. Al rato están discutiendo, peleando en el tráfico, etcétera, maldiciendo. Hermanos amados, tenemos una batalla espiritual. Efesios 6 habla del escudo de la fe. Efesios 6:16. Primera Tesalonicenses 5 y el versículo número 8 dice, ya habla él acerca de la coraza de la fe y del amor. Dos cosas que hay que estar cuidando, hermanos: la fe y el amor. Amén, amén, amén. La fe y el amor. Por eso queremos tener reuniones de matrimonios, porque en las reuniones de matrimonios aprendemos a cuidar, hermanos, con una coraza también el amor. Yo creo que el amor al Señor es importantísimo, pero también el amor al prójimo es importantísimo. Amén. Y sobre todo, hermanos, el amor hacia nuestras familias. Nuestro prójimo más próximo es nuestra familia. Y con la esperanza de salvación como yelmo, como yelmo. Entonces la primera cosa, hermanos, de esto es despertar, conscientes. Amén. Conscientes los jóvenes, conscientes. Uno puede ver jóvenes que en un tiempo fueron muy preciosos, muy bonitos en el Señor, y de repente ya están apagados, amargados. Empiezan a tener relaciones con la gente del mundo, empiezan a ser destruidos. Hermanos, se durmieron. En vez de revestirse, como aquí dice, seamos sobrios habiéndonos vestido. Estar sobrios es estar vestidos con una coraza de fe. ¿Y para qué una coraza? Porque estamos en una batalla. Amén. Porque soy consciente de la batalla. Espíritus de mentira, espíritus de inmoralidad, espíritus de engaño, hermanos, están fluyendo en los lugares celestiales, y muchos son dirigidos, la mayoría son dirigidos a los cristianos para que sean mentirosos, hipócritas, para que, hermanos, y vamos a seguir viendo eso, porque esto es lo que nos va a hacer perder la lluvia tardía. Si no despertamos, si no velamos, los padres velando sobre sus hijos, velando sobre sus familias, si no velamos, hermanos, finalmente seremos destruidos. Y nos da siempre, después de cada una, nos da soluciones. Y nos dice: llorad y gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Cuántas cosas has perdido que se te han quitado causa de esto? ¿Cuántas cosas se pierden causa de la inconsciencia? No, hermano, miren, podríamos perdernos la cosa más preciosa, que es la visitación que viene. Amén. La visitación que viene. Entonces nos dice el primer consejo: llorad y gemid. Ese es el primer consejo, y es repetitivo. Vamos a verlo. Llorad y gemid.
Ahora veamos en el versículo 6 un poco más acerca de este ejército. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, y sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león. Y lo que hizo es asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, y sus ramas quedaron blancas. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Que el Señor nos ayude, amén. Miren, yo creo que no hay nada más precioso que uno estar consciente de la batalla que pelea, ¿sí o no? Amén. Miren, cuando uno es consciente, y se los digo por experiencia, cuando uno es consciente de la batalla que pelea, le da risa cuando vienen los dardos, cuando el enemigo ataca. Porque, hermanos, qué lindo, ¿no? Amén. Qué lindo. Miren, José sabía cuál debía ser su reacción cuando vio a sus hermanos. Él sabía que eso era una prueba para él, ¿sí o no? Cuando vio a sus hermanos ahora en la posición que él tenía, ya no estaba él en el pozo, ahora él estaba arriba. Él hubiera podido aplastarlos, pero él sabía, hermanos, que la prueba era para él, y la prueba era de bendecirlos. Amén. Amén, de bendecirlos. Oh, qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Qué glorioso es el Señor. Y debemos de estar despiertos. Amén. Despiertos. Bendecida a los que nos han maldecido, hermanos. No devolver mal por mal, sino devolver mal por bien. Sembrar, porque el enemigo, quiero que estemos conscientes, porque si no estamos conscientes, lo mismo nos pasará. Asoló mi vid, ya no hay gozo. No quiero que levanten la mano, pero muchas veces hay personas que ya no tienen alegría de venir a la iglesia. Y esa es una alegría que debemos tener. Amén. A la casa del Señor subiremos, allá voy, qué bendición. Qué lindo. Qué lindo, hermanos. Es como aquel muchacho cuando está ennoviado con una muchacha, ¿sí o no? Que no, hombre, hoy solo pienso salir del trabajo y la voy a ir a ver. Pues así debe ser esta relación, y así puede ser, hermanos, y así puede ser la relación con el Señor, mi amado. Oh, aleluya. Y dice el versículo número 8: llora tú como joven vestida de cilicio. Miren qué bonito esto. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Qué lindo, amén. Es una relación. Miren, les voy a hablar en este momento de la otra cosa que se está destruyendo. Es esta relación, esa relación que se está destruyendo. Y por eso dice más abajo: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Las dos cosas que al marido espiritual le agradan, hermanos, de una esposa, es que le dé ofrenda y libación. Amén. ¿Me están oyendo? Yo les dije algo de eso el viernes cuando los que vinieron a la oración, porque lamentablemente yo no entiendo eso, hermanos. Y esto es ¿por qué hay personas que no vienen a los tiempos de oración pudiendo venir? Porque ahí es cuando nosotros derramamos ofrenda y libación al Señor. Obviamente muchos lo hacen en su casa, gloria a Dios, pero me doy cuenta que la gente más consagrada es la que viene, y son los que se la dan en la casa y se la dan en la iglesia, los más necesitados, y puedo decir tal vez los más inconscientes. No aparecen. Reunión de oración, no aparecen, no están, tienen muchas cosas que hacer. Ay, hermanos, que no sea tarde el día que digamos, que entendamos que una sola cosa era necesaria hacer. Amén. Una sola cosa era la más necesaria de él. Y vamos a hablar incluso esta mañana de María, porque ella hizo lo que el Señor quería que hiciera. Aleluya. Libación. ¿Saben lo que hizo María? Libación. Derramó un perfume. Pero quiero que veamos, hermanos, que debemos de estar presentando al Señor ofrendas. Ofrendas. Siempre las ofrendas, hermanos, un principio de las ofrendas es que son voluntarias. Y no estoy hablando, no crean que voy a hablar de dinero, sino de darle al amado lo que a él le agrada. Él quiere que voluntariamente, aleluya, amén,
Dice que, hablando de las ofrendas en un sentido natural, dice que Él ama al dador alegre, ¿sí o no? El que voluntariamente con alegría da. Entonces, así es esto, hermanos. La ofrenda, en primer lugar, tiene que ser voluntaria. Esto no debe desaparecer. Si tú no quieres que este gran ejército te destruya, esto no debe desaparecer de tu vida. Porque cuando esto desaparece, en primer lugar, estar dormido. El dormido, hermanos, como ustedes saben lo que pierde siempre un borracho. Ustedes no saben lo que pierde un borracho siempre: los zapatos. Allá llega descalzo porque se queda dormido. Entonces otro borracho que anda por ahí, lo que le lleva siempre son los zapatos. Si no queremos perder la bendición, hermanos, primero estemos conscientes que estamos en una gran batalla. Amén, amén, amén. Y miren, y eso ayuda mucho, porque cuando uno ve a otro que está bravo y le viene a salir bravo, uno dice: no, ese no es él. O bueno, es él, es su carácter. Pero sí o no, me están atacando. Otros se defienden y se ponen de tú a tú, sí o no. Si me tira un zapatazo, yo le tiro 2 zapatazos. No, hermanos, debemos de estar conscientes que estamos en una gran batalla, amén. Y debemos de aprender a lucharlas. Lo que trata de atacar principalmente el enemigo es la fe. La fe. Y dice que la fe es la que vence al mundo. La que vence al mundo. Todas las cosas mundanas, hermanos, que hay ahora, hay que aprender a vencerlas. Y nuestra fe tiene que ser más fuerte que las cosas del mundo. Amén. Pero sigamos. Ahora quiero ver la otra cosa, hermanos. Como les dije, la ofrenda y la libación. Esta sería número 2. La ofrenda y la libación. Ofrenda, amados, amén. Yo quiero presentarle al esposo espiritual de mi juventud ofrendas y libación constantemente. Ofrendas, hermanos, siempre serán voluntarias. Y el sentido de la ofrenda, esa palabra hebrea en el fondo tiene un concepto de sacrificio. Habían ofrendas de palomitas, ¿recuerdan? Habían ofrendas de bueyes. O sea que siempre la ofrenda tendrá un sacrificio. Yo estoy aquí con sacrificio. Con sacrificio. Estamos haciendo las cosas para el Señor con sacrificio. Vine esta mañana con sacrificio. Amén. Y miren, escuchen, el esposo de nuestra juventud se agrada de eso. Y la casa que siempre está presentando ofrenda y libación es una casa que tendrá la visitación de la lluvia tardía. Aleluya, amén. Así sea, hermanos, que la ofrenda, quizás como ayer en la noche yo le decía a mi esposa, porque yo tenía un dolor de cabeza impresionante ayer en la noche, y le dije: no, canta tú y yo voy a estar aquí acostado, yo te acompaño. O sea, ella se puso a ministrar al Señor en la casa y yo hasta me quedé dormido un ratito, y cuando me despertaba empezaba a cantar. Pero lo hicimos, aunque haya dolor y sacrificio, pero queremos presentarle a nuestro esposo la ofrenda. Aleluya, amén. La ofrenda. Que no nos quite la ofrenda el estar viendo, por ejemplo, televisión, que sea más importante, o que dejemos de darle la ofrenda por otras cosas. Hermanos, la ofrenda al Señor siempre tendrá un sentido voluntario y de sacrificio. Aleluya, amén. Y de sacrificio. Pero recordemos el principio de la ofrenda inicial. La primera mención de la ofrenda es en Génesis 4. Génesis 4. Porque yo creo que ofrenda y libación caminan juntos, fíjense. Ofrenda y libación, cuando estudiamos la ley y los sacrificios, daban ofrenda y daban libaciones. Ya vamos a entender qué es libación. Pero el hombre que ama, dice que ama al marido de su juventud, y estamos hablando espiritualmente, entonces es un hombre que nunca va a hacer desaparecer de su vida 2 cosas: ofrenda y libación. Aleluya, amén. Amén, estamos entendiendo. Eso sería el principio más importante. Yo voy a desglosar qué es ofrenda y qué es libación a grandes rasgos, en realidad, porque no hay tiempo. Pero yo quiero presentar ofrendas. Quiero ser consciente cada vez que elevo un canto al Señor, que le estoy dando una ofrenda. Aleluya, amén.
voy en mi carro, hermanos, tal vez manejando o en el bus, donde sea, y yo voy cantándole al Señor. ¿Qué le voy ofreciendo? Una ofrenda. Entonces eso es lo que hará que al final de este tiempo, cuando la lluvia tardía caiga sobre esos tabernáculos que están presentando una ofrenda, que lo ministran, que lo ofrenda. Acuérdense, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esa es la primera mención de la idea de ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Qué lindo, ¿no? Amén. Miren todos los detalles que dice de Abel, porque sabemos que el Señor se agradó de la ofrenda de Abel. Pongámosle cuidado. Trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordito. O sea que al Señor, ¿qué se le da? Lo más flaquito o lo más gordito. Lo mejor, hermano. Miren, saben, mi esposa me lo decía ayer: ay, no hay como la oración de la mañana del viernes. Porque siempre el mejor tiempo para uno darle al Señor, ¿cuál es? Miren, yo he sido maestro y a mí me gusta dar matemáticas en la primera hora, porque las mentes de los muchachos están están frescas, despiertas. Entonces el que de temprano lo busca, amén, el que madruga a buscarlo, hermanos, le dará al Señor un banquete precioso. Pero los que madrugan a hacer otras cosas, hermanos, a correr, o yo no digo que sea malo hacer ejercicio, pero lo primero en la vida, lo gordito al Señor, es la ofrenda a Dios. Amén, la ofrenda al Señor. Entonces dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, empezó a desanimarse. Hombre, esa es una de las razones. Hay personas desanimadas que lo veo yo en la iglesia. Ya no voy, porque es el corazón de Caín. Hermanos, si él no está recibiendo mi ofrenda, si no lo estoy encontrando, esforcémonos. Amén. Esforcémonos, aleluya. Yo ya les he dicho, miren, si yo estoy en problemas así, me quede dormido, pero me quedo dormido arrodillado. Así me quedé dormido ahí, roncando, pero arrodillado, esforzándome por encontrar al Señor. Aleluya, amén. Esforzándome. Pero todos sabemos, según Hebreos 11 y el versículo 4, sabemos que la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel fue acepta. ¿Por qué? Porque fue conforme a fe. Aleluya, amén. Por la fe, dice. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Aleluya. Entonces, hermanos, miren, esto lo tenemos comprobado, recomprobado. Sabemos que alabanza le agrada al Señor, ¿sí o no? Amén. ¿O creen que debemos meter otros? No, sabemos que alabanza le agrada al Señor, y sabemos porque la presencia de Dios viene, y eso es hacerlo por fe. Amén. Porque les he dicho que fe es una relación con Dios. Entonces, hermanos, la ofrenda debe ser de acuerdo a fe. Y la libación, porque estas dos caminan juntas. La libación la encontramos en Números 28:7, solo anoten. Pero podrían ser libaciones de vino, por ejemplo. Libaciones de vino. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Tomamos vino o no? No. Esto es un sentido espiritual. ¿Qué es la libación de vino? ¿Cómo debemos darle al Señor la alabanza? Con gozo. Amén. Tal vez no siempre sea externo, tal vez no siempre estemos cantando y riéndonos, pero sí interno, hermanos. La libación puede ser de vino, o sea, gozo. La libación también puede ser de aceite, o sea, la unción. Y cuando yo recuerdo la libación de unción, siempre recuerdo aquella viuda pobre en los días del profeta Elías. Él llegó a su casa y él le pidió primero agua, ella se la dio, de ahí le dijo que le hiciera una torta y le dijo: solo tengo un poquito de aceite y un poquito de harina, lo voy a hacer y me lo voy a comer mi hijo y yo, y luego nos vamos a hacer morir. Y él le dijo: no temas, hazme a mí primero una torta, y el Señor te dice que no escaseará tu aceite ni tu harina. Aleluya, amén. Miren, hermanos, la libación de aceite consiste en eso. Tal vez algunos tienen poquito del Espíritu. Pues, hermanos, aunque sea ese poquito, yo le quiero dar al Señor.
Amén, ¿me están entendiendo? Yo no, hermano, yo no soy como ustedes que tienen mucho del Espíritu. No, hermano, no se trata cuánto tengas, sino con cuánto te quedes. Porque ella dice, era para mi hijo y para mí, pero yo te lo voy a dar a ti primero. Amén. Y miren, algo interesante en esto, yo hoy en la mañanita lo veía. El Señor a ella, ¿cuánto le dio de aceite? ¿Cuánto le dio de aceite? ¿Ah? No, no le dio mucho. Le dio siempre lo que necesitaba. Lo que le prometió es que él, ¿qué es lo que le prometió? Que la vasija de aceite iba a tener, y la harina y el tarro de harina. O sea que cuando metía la mano en la harina, y cuando metía la cosa del aceite había. Tal vez no es que nos vaya a dar el Señor grandes cantidades de unción, pero la libación es eso. Démosle al Señor lo que tenemos, que Él nos lo va a regresar. Aleluya, amén, amén, amén. Entonces, hermanos, hay libaciones de vino, gozo, venir con gozo, con alegría, cantarle con gozo, con ánimo. También derramar la unción. Por eso les digo yo, hay que hablar en lenguas. Hay que hablar en lenguas. Hay que hablar en lenguas, porque si no hablamos en lengua, hermanos, vamos a ser como el movimiento pentecostal, que yo digo que ya solo el costal les quedó. Ya no hay nada, la gente ya no busca el Espíritu Santo, ya no busca la llenura del Espíritu. Hermanos, hay que ministrar al Señor en lenguas. ¿Me están escuchando? En lenguas. Los que no lo tienen deben buscar el bautismo en el Espíritu Santo, porque la libación puede ser del aceite. Yo le derramo al Señor mi unción. Tenemos una unción, ¿saben? ¿Sí o no? Cada uno tiene un nivel de unción, algunos menos, otros más, pero lo que tenga no importa. Lo que el Señor dice es que si queremos la lluvia tardía, hoy tenemos que derramarle todo el aceite que tengamos. En este culto, hermanos, tenemos que venir y cantar con todo nuestro corazón. Y ya lo vamos a ver, que es de las siguientes cosas que vienen. La libación también puede ser del perfume. Acuérdense en Juan 12, la María dice que compró una libra de perfume de gran precio y lo derramó. Aleluya, amén. Entonces, hermanos, el perfume, el olor grato, hacerle olor grato al Señor, hacer las cosas que a Él le agradan, que Él se sienta feliz de nosotros, el Señor. Entonces podemos darle también una libación de perfume. Y el perfume es de gran precio. Aleluya, amén. Es de gran precio. Entonces, hermanos, la segunda cosa es que no debemos dejar que desaparezca de nuestras vidas la ofrenda y la libación. Y dice el versículo 10, cuando no hay ofrenda y libación, porque el sentido de Joel es un sentido de que ha desaparecido de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Pero el sentido de esto es que debido a eso, el verso 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo, ¿qué es trigo? ¿Qué es trigo? Hombres, amén, ¿sí o no? Hablando de la cosecha de trigo, los hombres, el trigo fue destruido, se secó el mosto es el gozo, se perdió el aceite. Entonces dice, confundíos labradores. ¿Qué hace un labrador? Un labrador prepara la tierra, siembra la semilla y espera el fruto. ¿Saben qué, hermanos? Una de las cosas que yo veo cuando alguien está dándole ofrenda y libación al Señor es que empieza a amar las almas y quiere compartir con otros. Una persona que no le esté dando al Señor ofrendas ni libaciones, entonces no le importa si el trigo se destruye, si lo dice el labrador es gemid, el trigo por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies. ¿Recuerdan? Pedid al Señor de la mies. ¿Qué va a dar cuando hay hombres que le ofrecen ofrendas y le están dando libaciones al Señor? Hermanos, va a venir cosechadores. Amén. Hombres con una carga por las almas. La vida está seca. Miren, es interesante, sigan leyendo. También la palmera. ¿Qué son palmeras? Hombres. Las palmeras, el manzano se secó, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Pero empiece usted a ofrecerle libación confielmente, empiece a ofrecerle ofrendas al Señor, que le cueste, cosas que le cuesten, ofrézcaselas al Señor. Entonces, hermanos,
vas a tener una carga por otros y vas a empezar a compartir el mensaje evangelístico con otras personas, llevando salvación. Amén. Y el versículo número 13 nos dice que hacer: ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid y dormid en silicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Hermanos, pero debemos decirle: Señor, la ofrenda y la libación de mi vida no será quitada por tu gracia. Amén. Siempre voy a estar acordándome, en un sentido espiritual, del marido de mi juventud. Aleluya, amén. Entonces el verso 14 nos da una solución también. Si alguien ha perdido la ofrenda y la libación, dice: proclamad ayuno, convocad asamblea. Sabemos que el ayuno nos acerca al Señor. La asamblea es importante, porque si yo no lo puedo encontrar solo, entonces venga a la congregación, aquí va a poder encontrarlo, es más fácil. Congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Aleluya, amén. La otra cosa, hermanos, no tiene que ver tanto con las ovejas, sino que tiene que ver también con pastores y líderes. Pastores y líderes. Porque él dice, el versículo 15, y creo que lo que nos va a decir aquí es que los hombres tienen que aprender a alimentar a otros. A alimentar a otros. Pastores y líderes tienen que tener pastos para el rebaño, porque los rebaños se mueren cuando no hay pastos y cuando no hay agua también. Amén. Y dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción del Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Eso está sucediendo en ellos. Ha sido quitado el alimento, ha sido quitado la alegría, el placer de la casa, de estar en la casa de Dios. Y esas son cosas que no podemos permitir que nos sean quitadas. Hay veces vemos eso, grupos de hogar incluso que se extinguen porque no está la presencia de Dios. Pero vemos otros que crecen, hermanos, y la gente quiere llegar, y una de las razones es porque hay alimento. Amén. Debemos de esforzarnos, ¿de acuerdo? Líderes de hogar, debemos de esforzarnos. No predicar lo mismo, ya sabemos qué va a decir. No, hermanos, esforzarnos y tener instrumentos, ministrar al Señor, atraer la presencia de Dios, porque eso es lo que dice aquí: nos fue arrebatado el alimento de nuestros ojos, la alegría y el placer de ir a la casa de Dios. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos, y amó y abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Me están escuchando? Hay que alimentar el rebaño. Amén. Hay que alimentar el rebaño. Pastores, líderes de hogar, o los que escuchen, esa es una de las razones por las que muchos no entrarán a la lluvia tardía, hermanos, porque los pastos y las aguas se han secado. Hay una función del pastor, es buscar los pastos. Amén. Y llevar a las ovejas también donde hay agua y darles de beber, porque una oveja come mucho y bebe mucho. Aleluya, gloria a Dios, amén. Lo importante de esto es que el Señor quiere darlos, gloria a Dios. Aquí hay a continuación, hermanos, dos trompetazos, lo vamos a llamar así. Aquí hay dos toques de trompeta. Dos toques de trompeta muy importantes. Miren, Él ha estado hablándonos, pero aquí va a tocar la trompeta. ¿Por qué va a tocar la trompeta? Porque quiere dar alarma en mi santo monte. Y quiero que le pongan cuidado a esto, hermanos. Yo sé que puedo ser cansón repitiendo esto, pero donde voy lo encuentro.
Porque dice: tocad trompeta en Sión, capítulo 2, ya llegamos ahí. Y versículo 1: y dad alarma en mi santo monte, porque esto está ocurriendo en el santo monte de Dios. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová que está cercano. Y dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sombra de los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, fíjense, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. O sea, esto es importante lo que les voy a compartir, porque esto está destruyendo la iglesia. Por eso es que van a haber 2 toques de trompeta. Este es uno, y el primero es un toque de alarma, como dice aquí: dad alarma. Y lo dice: tocad trompeta en Sión, y es un toque de alarma. Y dice, miren hermanos, vamos a ver cómo el fuego consume la bendición. El fuego está consumiendo la poca bendición o la bendición de un cristiano. Delante de él, dice el versículo 3, consumirá fuego, tras él abrazará llama. Y pone un ejemplo: como el huerto del Edén será la tierra delante de él, pero detrás de él ¿cómo quedará? Como desierto asolado. Y dice: y no habrá tampoco quien de él escape. Esto es horrible, porque es cierto, hermanos amados. Ayúdanos, Señor. Delante de él habrá bendición como el huerto del Edén, pero cuando pasa esto que voy a leerles, queda desierto. Lo que queda es un desierto por detrás. Y dice: pocos escapan. Señor, ayúdanos a escapar, porque de esto depende que nosotros entremos a la lluvia tardía. De estas cosas: uno, de no ser borrachos, de despertar, de ser conscientes que tenemos una batalla, de velar, de estar velando. La segunda cosa que dijimos era, hermanos, una es velar, amén. La segunda era darle al amado ofrenda y libación siempre, no dejar de hacerlo. Y la tercera, hermanos, es esto que está destruyendo: pastores alimentando falta de alimento en los rebaños. Eso también nos hará no entrar. Pero vamos a ver, esa era ¿qué número vamos? La cuarta, porque la 3 la dije cortita, pues porque básicamente es ministerial y no la voy a compartir aquí. Pero la cuarta es la trompeta en Sión, la alarma. La alarma es el verso 1 del capítulo 2. Y dice que esto es como fuego que consume. Su aspecto, y vamos a ver de qué se trata. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán. Como gente a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarasca. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Esto que les voy a decir, hermanos, sé que es una batalla. Sé que es una batalla. Pero el enemigo está preparado y está asolando. Nosotros también tenemos que estar preparados, ¿de acuerdo? Y dice el versículo número 7: como valientes corren. Interesante, fíjense. No sé si lo van a lograr ver, pero yo sí lo vi y está grabado en mi corazón. Creo que es lo que quiere expresarnos aquí. Pero el versículo 7 dice: como valientes corren, o sea que tendrán apariencia de valientes. Como hombres de guerra subirán el muro. ¿Qué es el muro? Sí, es la protección que tenemos. Es protección. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Subirán el muro, vuelve a decir. No, perdón, eso ya lo leí. Vuelve, verso 8. Esto me parece interesante. Ninguno estrechará a su compañero. O sea que habrá espacio para muchos. Estas manifestaciones, entre más vienen, siempre la gente las recibe. Siempre la gente recibe a otro que viene. Cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Ustedes han visto eso, ¿no? No sé si lo logran ver. Este es hebreo, hermanos.
Y él lo estaba describiendo, miren, lo estaba describiendo Joel, y Joel ni se imaginaba esto. Pero es lo que ocurre. ¿Cuántos han visto esos hombres que suben por los muros? Se tiran los muros, entran a las casas y las destruyen. Y son apariencia de valientes. Y entre más vengan, más habrá capacidad para ellos. Ya van a ir cayendo. Y aún caen sobre la espada y así no mueren. Ustedes han visto esos en las películas, que sacan su revólver y hacen una balacera y les tiran hasta misiles y no mueren. Y engañan a todo el mundo, y aún ellos son inmortales, ¿sí o no? Y son tan inmortales que el otro día yo le digo a uno, pero no, ¿cómo te dejas engañar? ¿Que no lo viste que allá murió y aquí apareció vivo otra vez? ¿Sí o no? Allá murió, en aquella película murió, aquí está vivo otra vez, y ganando más plata y haciéndose cada día más poderosos. Y lo más tremendo es que siempre saltan los muros y entran a las casas, hermanos. Y entre más salgan, ninguno estrechará a su compañero, siempre habrá cupo para otro. Primero salió Batman, de ahí salió Superman, de ahí salió la Mujer Araña, de ahí y entre más vengan, siempre, hermanos, la gente los va a ver, siempre los admiran, siempre es una cosa horrible. Y hermanos, lo que está diciendo, dad alarma en mi santo monte, porque eso está ocurriendo. Ninguno estrecha a su compañero, siempre hay cupo para otro calvo pistolero, siempre hay cupo para otro. Aún caen sobre sus espadas y no mueren. Verso 9: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¿No creen que de eso está hablando? El entretenimiento horrible, hermanos. Mucha gente, ¿saben por qué? Porque el entretenimiento los tiene entretenidos. Me atrevo a decir, hermanos, que la mayor parte de cristianos dedican más tiempo al entretenimiento que a leer la palabra de Dios. Por eso alabo al Señor por la memorización. Alabo al Señor porque la memorización los hace estar en la palabra, los hace estar ahí memorizando. Pero yo lo he visto con mis propios ojos. Hay personas que pasan más tiempo con el entretenimiento que buscando al Señor, leyendo su palabra, tratando de discernir, de entender. Y examínense cada uno, porque aquí dice el profeta Joel: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, porque están entrando por las ventanas de las casas a manera de ladrones y están robando la bendición. Dice que suben por las casas, entran por los muros, van por las ciudades, y ninguno estrecha a su compañero. Siempre hay cupo para otro. Si es este, otro, y si es, inventan otro, y si no, se inventan otro, pero todos son iguales. Y aunque caigan sobre sus espadas, nunca mueren. Son inmortales. Y el entretenimiento creo que es la razón por la cual, hermanos, muchos no van a entrar a la lluvia tardía. Y aquí nos dice un versículo famoso que aparece en muchos lugares, sobre todo en los sitios donde está hablando del fin. Delante de él, dice el verso 10, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Cuántos han oído todo eso? Miren, esto, el sol, la luna y las estrellas, siempre está hablando de la iglesia. Y cuando está hablando de retraer la luz que tiene el sol, la luna y las estrellas, es porque es un ataque masivo para la iglesia. Una estadística que salió y decía: el que agarra un celular nunca se lo bajará, y siempre querrá un mejor celular. Y si es smartphone, o sea, de los que son inteligentes, todos anhelan eso, y son puros entretenimientos. Yo digo: Señor, ayúdanos a vencer esto, porque de esto, amados hermanos, doy alarma en el santo monte de Dios. Doy alarma en el santo monte de Dios, porque el entretenimiento está destruyendo la luz del sol, la luna y las estrellas. Y dice: retraerán su resplandor.
Porque termina diciendo, hermanos, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y la solución la dice en el verso 12, siempre después que, si se han fijado, después de poner un problema da la solución, y vuelve a decir el verso 12, por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y vuelve a mencionar, con ayuno, con lloro y lamento. Y no una conversión superficial, como dice el verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué está diciendo? Los vestidos que son superficiales, pero el corazón que es profundo. Él está buscando una conversión desde lo más profundo de nuestro ser. Y amados, debemos buscarla. Amén. Si queremos entrar a la gloria de la visitación del día que viene, a la lluvia tardía gloriosa, hermanos, porque sabemos que no todos entraron, los 500, más de 500 que según dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que vieron al Señor resucitar y seguro fueron convocados al aposento alto, no todos entraron. 120. ¿Cuántos fueron 120? 250 es el 50%, como el 30%. De los convidados entró, y esta es una razón, el entretenimiento, porque destruye, salta los muros, entra a las casas, entra por las ventanas de las casas. Y la respuesta para eso es una consagración, como dice aquí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque el entretenimiento está destruyendo. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, y esto es lindo, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele de castigar cuando nosotros, porque eso sí, hermanos, trae castigo. Y el segundo toque de trompeta en Sión es directamente, hermanos, a proclamar ayuno. Es el versículo 15. Es el segundo toque, es un toque de proclamación de ayuno. Convocad asamblea, o sea, reuniones. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, también a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, porque muchos dejan de buscar al Señor, porque y he visto ese fenómeno, se casan y yo me acuerdo, eso fue tan vívido. Una hermana era bien consagrada, se casó y se le fue toda la consagración. Creo que solo oraba por un esposo. Era su única oración. Lo agarró y se acabó. Bueno, años después empezó a orar porque Dios le ayudara con el marido. Porque es el ciclo. ¿Sí o no? No porque alguien está ahí ennoviado, quizás va a dejar de buscar al Señor. Más hay que buscarlo. Y dice, entre el altar, entre la entrada y el altar, los sacerdotes ministros de Jehová lloren y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, bueno, ¿y dónde está su Dios? Ayúdanos, amén. Ayúdanos. Estas son las advertencias. El resto es la visitación de este libro. Pero las advertencias, hermanos, son para mí muy dicientes, y se las voy a volver a repetir. La primera, despertar. Estemos conscientes que estamos en una batalla, y cuando nos vengan situaciones, muchas de ellas son dardos del enemigo, palabras que nos dicen, personas que nos hieren, situaciones que vienen a nosotros, pueden ser dardos del enemigo que tratan de destruir la fe en nosotros. Amén. Entonces hay que estar despiertos y hay que tener el escudo de la fe. Hay que tener
el yelmo, el vestido y la coraza de la fe para poder defendernos. Amén. La segunda cosa, hermanos, de nuestra vida es que no debe desaparecer de nosotros la ofrenda y la libación. Hay que presentarle fielmente al Señor ofrendas y libaciones, y entre más ofrendas le demos, hermanos, más amados seremos por el Señor. Y las libaciones, entre más costosas sean, ¡qué bendición! Amén. Esa era la segunda. La tercera cosa es en relación, y se los digo, pues la iglesia, yo el primero que recibo ese mensaje, y los líderes de hogar, de que aprendamos a alimentar a los hermanos. Estudiemos, amén. Estudiemos, alimentemos a los hermanos, alimentémonos, llevémoslos a pastos, llevémoslos a aguas de reposo, porque obviamente, hermanos, miren, yo estoy convencido que si somos fieles, el Señor va a usar a muchos, porque la cantidad de gente que va a entrar es imposible que un hombre la pastoree. Tienen que levantarse, pero miles, millones de pastores y líderes de hogar, y no se diga líderes de todo tipo. Hermanos, aprendamos hoy a ser fieles en nuestro grupo de hogar, amén. A alimentarlos, a estudiar, no solo voy a leer esto y allá lo predico. No, eso no está bien. Hay que atraer la presencia de Dios, orar, hermanos, orar. Los anfitriones de las casas, cuidar el ambiente de las casas, porque si en esa casa hay gritos y son anfitriones, y eso ha sido un problema, y miran televisión y hablan palabras horribles, y cuando el grupo llega, ¿qué va a comer? Los anfitriones de las casas que prestan sus casas para las reuniones de hogar tienen que hacer un sacrificio, porque el ojo de Jehová los mira, el ojo del Señor los mira, y Él va a dar a cada uno su galardón. Viene el día en que todos estaremos delante del tribunal, y Él te dice: yo te puse un grupo de hogar en la casa, pero tú fuiste infiel. Oh Señor, quiero ser fiel, amén. Quiero ser fiel. Si tú me has puesto ahí, Señor, quiero mantener el ambiente de mi reunión de hogar. Esa es la tercera. Y la otra es la alarma en el monte del Señor, hermanos. Y eso es 2:1. Y es lo que está sucediendo. El entretenimiento va a hacer que muchos no entren a la lluvia tardía. Hay que hacer a un lado el entretenimiento. ¿Y cómo se vence eso? Con una consagración verdadera, con una dedicación al Señor, dedicar nuestras vidas al Señor. Y la última, y ahí voy a quedarme, es la proclama de ayuno, que creo que debemos de hacer. Convocad asambleas. Lo estamos haciendo, por los que no lo saben. Hay reuniones de oración los martes a las 6:30 de la mañana, los viernes a las 6:30 de la mañana, y el último viernes, el viernes de la semana de Santa Cena, tenemos reunión aquí general a las 6:30 de la tarde. Tuvimos el viernes pasado, y cada reunión es muy especial, muy linda. Solo es orar, buscar al Señor, venir, levantar delante del Señor, hermano, porque si no lo hacemos, que Dios nos ayude. Presentémosle a Él ofrendas, así con entendimiento. Voy a darle una ofrenda al Señor, y ahí pararme, empezar a cantar. Voy en la calle, voy cantando, voy ministrándolo. La ama de casa está en la cocina haciendo la comida. Voy a darle una ofrenda al Señor. Señor mi Dios, tal vez haciendo, al contemplar los cielos, cantarle, dar el cántico de Jehová, ¿sí o no? Darle el cántico de Jehová, y vamos caminando y ofrecérselo al Señor. Libaciones, ofrendas, hacer lo que a Dios le agrada, porque eso va a traer mucha bendición. Amén, amén, aleluya. Y el futuro y la lluvia tardía que viene, pues como dice el verso 18, Jehová solícito por su tierra perdonará. Y responderá Jehová: y aquí yo envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados. Y de ahí para allá sigue la gran bendición del libro de Joel. Me gusta. Las eras serán llenos de trigo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios.
Pero para mí lo más importante es la exhortación que nos hace. Si queremos entrar a la lluvia tardía, hermanos, hagamos estas 4 cosas. Amén. Démosle ofrendas al Señor. Despertemos, sepamos. Si alguien nos agrede, yo sé que es un dardo. Es un dardo, un dardo, un dardo. Si me agrede, un dardo, yo o me callo o lo bendigo, pero no voy a dejar que me traspase. ¿Cuándo me traspasa un dardo? Cuando sentimos el veneno. ¿Cuál es el veneno? La ira. Es un veneno la ira, el resentimiento, o que reaccionamos igual. No, no. Hay que andar con la coraza puesta y el escudo de la fe. No permitamos que se apague la fe. Si nos atacan, hermanos, nosotros debemos de saber, conscientes que estamos en una gran batalla. Amén. Abandonemos el entretenimiento y sustituyámoslo por la búsqueda del Señor. Amén. Por la búsqueda del Señor. Sé que puede llevar tiempos difíciles. Es como para alguien, para los alcohólicos. Un alcohólico o un drogadicto, desintoxicarse es fatal. Sufren mucho. Pero hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Los tienen que encerrar y les ponen hasta cosas para que ellos en sus crisis nerviosas. Pero hermanos, si hemos sido esclavos del entretenimiento, es tiempo de liberarnos. Y así haya que sufrir, hagámoslo. Porque yo anhelo, hermanos, que toda esta congregación recibamos la lluvia tardía. Si la lluvia temprana fue hermosa, la lluvia tardía será muchísimo, muchísimo más gloriosa. Aleluya, amén. Así es de que preparémonos, hermanos amados. Los enemigos querrán destruirnos. Nuestro amigo quiere visitarnos. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, hermanos. Muéstranos lo glorioso que va a ser la visitación de la lluvia tardía. Si el revoltón y la langosta nos ha estado devorando, el Señor dice que Él restituirá los días que comió todos esos depredadores de la vida espiritual. Pero pongámonos a cuenta, hermanos. Dios nos va a pedir cuenta, eso sí. Dios nos va a pedir cuenta. Seamos fieles. Él nos pide una consagración de corazón, no rasgar externamente, sino internamente. Internamente, hermanos. Cantemos ese canto: que yo sea fiel, Señor. Que sea fiel. Que sea fiel.